Por favor. Muy bien. Pues hoy, lunes 5 de julio del 2021, comenzamos un ciclo apasionante dentro del macrociclo que estamos viendo. Pero en esta serie de sesiones que hoy comienzan, debo recordar que en sesiones pasadas vimos el software de la inteligencia, las reglas que una persona inteligente tiene para aproximarse al conocimiento de la verdad. Que fueron 12 reglas que expliqué en un par de sesiones y que englobadas en un solo título podría llamarse la saludable práctica del escepticismo moderado por método o escepticismo metodológico, teniendo como punto de partida que si bien la verdad es absoluta, invariable, nuestro conocimiento de ella es perfectible, suele ser relativo y cambiante según las circunstancias. Ese tema ya quedó atrás, pero ya envié al grupo, bueno, ahí están los videos sobre ese tema que están en el grupo lunes, en el grupo varios, en el grupo miércoles, para que de vez en cuando o con frecuencia le den una repasada. Sobre todo cuando tengan una discusión fuerte o lastimosa con algún familiar cercano. Recordemos que la opinión invariablemente tiene que ser revisada, porque muy probablemente el otro con su opinión pueda tener una aproximación más objetiva al mundo de la realidad. Bien, ¿qué ciclo vamos a comenzar? Dentro del gran ciclo de cómo mantenernos en gracia para lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues curiosamente, entonces, esta sesión va a tratar justamente de qué es la gracia y cómo mantenerla. ¿Qué es la gracia? Para entender muy bien qué es, en esta ocasión voy a ceder la palabra, escrita en este caso, a una persona muy, muy amada por mí, que es mi señor papá, mi señor padre, don Salvador Abascal Infante, que a lo largo de su carrera logró llegar a ser asesor de Monseñor Ratzinger cuando él era el prefecto de la Congregación para la Defensa de la Fe, algo así como la Inquisición del siglo XXI para asuntos de América Latina. Y él escribió 24 libros de diferente sesgo, pero sobre todo de historia. Pero hay un escrito que él hizo, siendo él muy joven, tendría, según él me platicó, como 28 años, y le faltaban 5 para casarse, porque él se casó de 33 con mi madre de 18. Un escrito que él tituló La Gracia. Es un escrito un tanto poético, pero de un rigor teológico impecable y de una belleza literaria que quiero compartir con todos. Lo voy a leer, pero también al terminar la sesión lo voy a enviar a nuestro chat de los lunes para que esté en poder de todos. Comienzo la lectura que dice así: La gracia, por Salvador Abascal Infante. Si yo, un simple pecador, que se deja llevar por el vocerío de las pasiones, he sentido latir en mí, a lo largo de mi vida, una savia misteriosa que me hace superior a mí mismo. Si me ha poseído un patos, una emoción, un dinamismo tremendo que no es mío, que sin embargo me mueve desde adentro, como alma de mi alma, será en los que se ciñen a su misión, minuto a minuto en el hogar, en el trabajo, en la mitad del divertimiento, en la soledad del infortunio, mientras aman y ríen, cuando batallan y se enfurecen de santa ira. Debe ser como un relámpago que ilumine las más tenebrosas, secretas tinieblas de los momentos de prueba. Debe ser un rayo repentino, luminaria celestial, que rompa las más endurecidas cadenas, las que forja el desordenado amor propio. Debe de ser al fin un manso venero
que de callada manera fecunda el páramo reseco del alma. En ellos hace su morada esa criatura divina, más real que los huesos, a la que Sócrates descubrió estremecido al sentir en su propia entraña algo infinito, distinto, superior al genio, que San Pablo dominó con una palabra diamantina, caída desde lo alto, palabra insustituible que jamás perderá su belleza ni su fuerza. La gracia. La ignoran totalmente los sabios de este mundo, pero la gracia existe para la salvación de los elegidos. Sin ella no somos capaces ni siquiera de un buen pensamiento que nos lleve a la redención. Bien, sobre el escrito de don Salvador, ¿alguna pregunta, comentario o duda? Adelante. Profesor, estamos hablando... O que pueden participar. O suscitó alguna duda. Adelante, Gaby. Hermoso, Juan. Hermoso. Hermosísimo. Yo también puedo decir eso, me quedé pensando, tratando de seguir disfrutando de esas palabras. Bueno, pues las van a tener todos para que no solo las disfruten, sino que las hagan suyas, la practiquen, la conserven, luchen por ella, porque solo sin la gracia de Dios no se vive. ¿Sí? Estamos hablando de la gracia santificante, Sí, no, profesor. Están llenas de sabiduría divina. Sí, la gracia santificante. Llenas de sabiduría divina. Y luego para su edad, 28 años, wow. O sea, bueno, desde los... Es un escrito de un alma que ya a esta edad alcanzó un entendimiento de la divinidad, pues que mucho, que traigo a la niña. Excepcional. Con el tiempo, sí, muy bonito, me encantó. Él estudió... A mí también. Ajá. Perdón. Gracias, Gani, gracias. Sí, él estudió en el seminario hasta teología, pero cuando ya estaba o me caso o me hago sacerdote, pues decidió mejor casarse, aunque la novia que en ese tiempo tenía, que era la famosísima poetisa mexicana Emma Godoy fue su novia, ¿sí? Doña Emma Godoy, la poetisa mexicana del siglo XX que se puede comparar con mucha ventaja con Sor Juana Inés de la Cruz. Pero, pues, y no es que... Perdón, Carla. ¿Cuál fue tu pregunta? No te escuché. Carla. Que sí, yo escuché que me sorprende porque conocí a Emma Godoy en el programa de Gerardo Canseco. Increíble señora, ¿no? O sea, increíble señora. Hermosura de señora. Pues ella fue novia de mi papá antes que mi madre. De hecho, cuando doña Emma me conoció, yo tendría unos 8 años, me decía con su voz de hombre, porque así hablaba: hola, don Bosco, el que debió haber sido mi hijo. Y yo de niño pensé: ay, qué señora tan fea, qué bueno que no fue mi mamá. No deja de ser una anécdota chistosa, ¿no? Sí, mi papá pues se la cortó porque usaba pantalones y fumaba puro y le parecía demasiado masculina, pero siempre reconoció y le dijo: mira, Emma, voy a amar siempre tu poesía, pero no me quiero casar contigo. ¿Sí? Y se pasó unos añitos ahí medio soltero hasta que conoció a mi madre, una belleza extraordinaria en todos sentidos, además una jovencita mucho menor que él, ¿sí? Y bueno, pues aquí estamos, hijos de esta gran pareja, ¿no? Extraordinaria pareja que son los sabios y santos papás que el cielo me regaló. Y que explica en gran medida por qué estoy aquí con ustedes haciendo esto y diciendo esto. Bien, ¿algún comentario final sobre este maravilloso escrito de mi padre? Para pasar entonces a el tema central de esta noche, que es 10 maneras con las que podemos prepararnos para estar en gracia y afrontar en paz el final de nuestra vida terrenal.
Debo decir que el articulista, que es un sacerdote que se llama Eduardo Brum, B-R-W-M, Edward Brum, que es un oblato de la Virgen María, ordenado sacerdote por San Juan Pablo II, reconoce que es un tema que cuesta mucho hablar en este momento, porque bueno, él lo dice como experiencia propia y yo también lo digo como experiencia mía. A mi alrededor, muy cercanos, amigos, parientes, conocidos, colaboradores, están cayendo como soldaditos en el campo de batalla por el fuego del bicho chino inventado por allá en Wuhan, China. Creado a propósito como un arma de destrucción masiva, a la cual parece que la humanidad se está preparando para rechazar, porque ya no tragamos ruedas de morir. Entonces, más que nunca, hablar de la muerte es algo que muchas personas toman mayoritariamente dos posiciones. Hoy hay mucho interés por conocer temas relacionados con la muerte, en una mayoría, cuando menos, del universo donde yo me muevo. En una menor cantidad, personas que no quieren para nada hablar del tema de la muerte, aunque hayan, como en mi caso, sufrido la pérdida de personas muy cercanas. De hecho, en días recientes, apenas ayer o antier, toda una familia de una de mis nietas más querida, estaba todos ellos, como 6 personas, encerrados en un domicilio, todos enfermos. Por fortuna ya se recuperaron, nadie se murió, pero hubieran podido morir. Lo salvó su juventud, su estilo de vida deportista, el amor entre ellos, etcétera, y nuestro, aunque no podíamos verlos naturalmente. Yo sí he sido muy respetuoso del aislamiento, pero el hecho es que a mi alrededor hay una tercera posición también, que es la de indiferencia, aunque en esos momentos se puede decir que es muy pequeño el grupo de población que yo conozco como indiferente ante el hecho de la muerte, porque piensan que son los otros, los tontos, los cruces de panda con conejo los que se mueren. Ellos no se van a morir. A mí no me pasa, a mí no me toca. Y justamente esta familia tan cercana a mí fue infectada por uno de estos personajes, como de 20 años, que se siente inmortal físicamente o se siente invulnerable como si fuera Superman o el Hombre Araña, pero no deja de ser un grupo interesante e importante en la sociedad actual, si bien pues ya en estos momentos es un grupo menor en comparación a los otros dos. Los que temen y no tienen respuestas, y los que quieren conocer más sobre la muerte, porque la muerte ronda por todos nuestros hogares y va a llegar a ellos como un ladrón, sin avisar. Bien, por eso es difícil el tema, pero espero que el grupo lo asuma con particular interés, porque la verdad es que nadie sabe si al ratito le van a decir tienes COVID y te vas a morir, como se murió mi amigo más importante, colaborador de muchos años, desde que él tenía 13, hasta que murió en marzo de 42 apenas, y que era un genio de la filosofía, la psicología, la psicoterapia, los tratamientos de reconversión, etc. Y se murió el que menos esperábamos que se muriera. De hecho, hoy que fui a una consulta por motivos de un problema que tengo en las manos como secuela del herpes zóster, el doctor me dice, doctor Juan Bosco Abascal, pues ¿qué edad tiene usted? Y le enseñé no me quería creer que ya cumplí 78. Debo decirles, es un pequeño paréntesis, que esta es mi mejor semana desde septiembre. Gracias. Que hoy en estos momentos me siento casi al 100. Espero que se note de alguna manera. Bien. Entonces, regresando al asunto, yo mismo, y por eso lo platiqué esto, yo mismo mañana puedo no amanecer. Es lógico, yo estoy mucho más cerca del hoyo que cualquiera de ustedes. A la mayoría les doblo y aún les triplico la edad. Entonces, ¿qué nos aconseja
el reverendo Mr. Eduardo Brum, oblato de la Virgen María y ordenado sacerdote por San Juan Pablo II. Nos ofrece en un portal de internet que recomiendo, que se llama Catholic Exchange, o sí, algo así como intercambio católico, en castellano traducido del inglés Catholic o Catholic Exchange, 10 sugerencias, no son mías, yo soy solamente el mensajero, pero después de muchos años de estudiar este asunto, desde que mi padre, siendo yo un chamaco que iba a hacer la primera comunión a los 6 años, me leyó su formidable creación poético, literaria, teológica, filosófica que les acabo de leer sobre la gracia, siempre ha sido mi interés conocer y vivir a fondo ese regalo del cielo, ese don gratuito, sobrenatural que llamamos gracia. Y nos dice el padre Brum 10 cosas que me gustaría mucho que aplicaran la frase aquella de Aristóteles. No las vamos a estudiar para saber cuáles son, sino para ponerlas en práctica. Para ponerlas en práctica. ¿Cuáles son estas 10 cosas? Lo que yo llamo la muerte inminente. Porque en cualquier momento nos podemos morir. Es más, y sin darnos cuenta, sin advertirlo siquiera. A lo mejor nos dormimos y ya no amanecemos aquí vivos. Y también la otra conciencia que nos conviene muchísimo tener, muy cercana en la conciencia, es la conciencia de la inmortalidad. Porque quiere decir que una vez cruzado el Rubicón, cruzada la raya de la vida física a la siguiente forma de vida, que es eterna, trascendental, es una de dos. O para siempre con y en Dios, o para siempre sin y contra Dios. Así de importante es este tema, del cual obviamente se deriva el enfoque que le damos a nuestro evento, como mantenernos u obtener la mejor versión de mí mismo. El primer consejo que nos da el padre Brum dice así: vivir hoy como si fuera el último día de nuestra existencia. Vivir hoy o vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia. Nos platica el padre Brum cuánto tiempo realmente perdemos diariamente o cuánto hemos malgastado hasta este momento en nuestras vidas. Todos los días conviene levantarnos y entregarnos totalmente a Jesús a través de María, corredentora universal del género humano, y esforzarnos por no negarle nada al Señor. Insiste, no negarle nada al Señor. Ni el dolor, ni la enfermedad, ni los tropiezos, ni las traiciones, ni los sinsabores pequeños, medianos o gigantescos de nuestra vida cotidiana. Imitando a Santa Teresita del Niño Jesús, o también llamada Santa Teresa de Lisieux. Así que, y bueno, aquí hay una anécdota bien interesante sobre uno de los uno de los santos niños más famosos del santoral católico, Santo Domingo Sabio, que cuando él tenía un sacerdote de la escuela donde él estudiaba, le preguntó: oye, Domingo, ¿qué harías tú si supieras que en los próximos minutos te vas a morir? Y Santo Domingo Sabio contestó, pero de pronto, de rebote, ni siquiera se puso a pensarlo. Contestó: seguir jugando. Qué sabia respuesta. Después el padre averiguó por qué le había dicho eso el niño y Santo Domingo Sabio le contestó: porque vivo permanentemente en gracia de Dios. Así que no temo morir. Ese es entonces lo primero, que cada uno de nosotros decida. Y si no lo puede decidir, que cuando menos decida comenzar a hacerlo como un hábito. Vivir cada día como si fuese el último de nuestra existencia. Ese fue el número 1. El número 2,
huir del pecado como de la peste. Bueno, en este caso ya tenemos huir del pecado como del COVID-19, ¿no? Para esos negacionistas que dicen que el bicho es un fraude, que no existe, pues les tengo una mala noticia. México tiene un sobrenúmero de muertes que ya rayan el 500,000. Ojo, la Secretaría de Salubridad y organismos adláteres reconocen que respecto del año 2018 se han muerto 500,000 más de mexicanos, 400 y cacho mil más, de los cuales cuando menos 350,000 son por COVID-19. Así que para los negacionistas les tengo un dato oficial del gobierno mexicano que en el caso del INEGI y de las organizaciones ligadas a esta cuestión, pues no tienen por qué mentir. Bien, ¿y qué fue el dato que hoy le restregó Jorge Ramos al Pejelopostli y que el Pejelopostli le dijo, estás equivocado? Así, literalmente. Bien, huir del pecado como de la peste. El coronavirus se está poniendo en jaque al mundo y llevándose numerosas vidas por delante. El miedo al día de hoy al virus es enorme. Y esto es algo comprensible. Sea inducido o no, el hecho es que el miedo existe y es miedo cerval. Pero ese sacerdote, el padre Brum, se pregunta si no se debería tener miedo incluso de algo peor. ¿Qué tal el miedo o temor de ofender a Dios a través del pecado? ¿Qué tal el miedo a perder el alma y morir en pecado mortal? Un saludable miedo. El miedo no es malo. El miedo como emoción primaria básica, miedo, alegría, tristeza, ternura, ira, son las 5 emociones básicas del ser humano como tal, es natural. ¿Y para qué sirve el miedo? Pues para apartarnos del peligro. Un ejemplo muy simple. Mi esposa le tiene pánico a los alacranes y es tal su nivel de alerta que cada 8 o 15 días se encuentra uno. En las escaleras, en la salida al jardín, en cualquier parte de la casa, porque vivimos en una zona muy húmeda, con un bosque precioso de pinos altísimos que nos rodea, de gran densidad, y pues es natural que en una zona boscosa y húmeda, pues los alacranes vivan como en su casa. Y el estado de alerta, el miedo, pues le ha servido para a lo mejor ya haber salvado la vida varias veces, o cuando menos no haber experimentado la terrible sensación, a mí sí me picó uno y casi me muero, de que se está uno ahogando, porque el veneno del alacrán lo primero que hace es interrumpir el sistema cardiovascular y la capacidad de respirar. Así que el miedo, dice el padre Brum, debe ser el temor de ofender a Dios a través del pecado. ¿Qué tal el miedo a perder el alma y morir en pecado mortal? Claro, no es la mejor manera para mantener, o el mejor motivo para mantenerse en gracia, pero es muy saludable para huir del pecado como de la peste. Para ello nos recuerda que ciertamente un virus físico puede ser catastrófico para el cuerpo. Sin embargo, el pecado es un virus mortal que se come y corrompe la fibra misma de nuestra alma, que tiene un valor infinito y eterno. Gracias a la muerte de Cristo, que muere por nosotros, no por los pobres, como dice el subnormal del Pejelopostli, sino por todo el género humano, incluyendo a los ricos y a los que ahora más odia el malo, la clase media. Ya va, como la odia tanto, según él ya va a fabricar otra clase media distinta que sea muy generosa, ¿no? Porque los clasemedieros actuales somos demasiado codiciosos, ambiciosos y no nos importan los pobres. Pobrecito, no sabe de lo que habla. Bien, ese fue el número 2. El número 3, dice el padre Brum, vivir en la presencia de Dios. Esto es un estado de conciencia en la cual invariablemente tenemos a Dios presente. No solo al dar gracia en la comida,
No solo cuando alguien está en peligro, como por ejemplo una de mi hija menor, Andrea Isabel, que en las próximas, no sé, 4 o 5 días, tal vez un poquito más, un poquito menos, dará a luz su segundo hijito, Fernando, mi nieto número 23. Y bueno, pues hay cierto temor. Y yo le dije, ¿y ya estás preparada? Dice, ay papá, ¿me metes miedo? Pues sí, a propósito, porque no sabes si vas a sobrevivir, no lo sabes. En ciencia absoluta no tienes la certeza de seguir viva. Por lo tanto, vive en la presencia de Dios permanentemente. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, señaló que una de las principales razones por las cuales se peca, ojo, es porque la persona vive ajena a la presencia de Dios. Sí, puede ser que cuando le preguntemos, oye, ¿tú crees en Dios? Nos diga, sí, sí creo en Dios. Pero la pregunta que ahora nos tenemos que cuestionar es, no basta con creer, ¿vives psicológica y emocionalmente en su presencia? Porque si vives en su presencia, te será imposible pecar. Es como el marido adúltero, a menos que sea un psicópata, que también andan por ahí, que se va a cuidar de no ser visto, se va a cuidar de ser visto de su esposa, por su esposa, cuando él anda de picos pardos con otra señora. Tiene miedo de la presencia de la señora. Pero si la señora estuviera ahí, en su mente y en su corazón, las 24 horas del día, y más aún físicamente, pues no se atrevería a ponerle los cuernos. ¿Sí? Así como ahora algún ladrón primero checa que no haya cámaras en el lugar donde se metió a robar, porque qué tal si lo pescan. En ese momento o después con las fotos, tiene conciencia de la presencia de un espía, de un vigilante, de una cámara cibernética. Entonces, hagamos de la presencia de Dios el motivo principal para no pecar, para no olvidar que todas las acciones, todos los pensamientos e incluso, ojo, todas las intenciones son vistas como Dios, como nosotros vemos las cosas cuando no hay obstáculos entre el objeto que miramos y nuestros ojos. Ver las cosas que hacemos, ver las intenciones que tenemos, ver las cosas que no hacemos como las ve Dios, en presencia de Dios. Esa sería la regla número 3, que fue diseñada y exhortada muchísimo por otra Teresa, Teresa la Grande, porque Santa Teresita es como la pequeña, pero no porque sea menos santa que Santa Teresa, sino por el estilo tan distinto de una señorona, que un tanto autócrata y de voz ronca y que gobernaba con puño de hierro su convento, y otra personita como Santa Teresita del Niño Jesús, que se la pasó rezando por las misiones, encerrada en su celda, enferma de tisis, de tuberculosis. Bien, ¿cuál sería la regla número 4? La regla número 4. El padre Brum recomienda esforzarse por rezar un poco más y un poco mejor cada día. El punto clave es poder llegar a un momento de la vida en el que no se puede vivir sin la oración. No se puede vivir sin la oración. Es decir, que se convierta en una cuestión de vida o muerte la oración en nuestra vida espiritual. Recuerden que ya he tocado el tema de la oración en segundo plano, u oración mental, que no importa qué estés haciendo, haz fluir las jaculatorias, los Padre Nuestros, el Ave María, etcétera, a lo largo de tu vida lúcida durante las 16 o 18 horas que estás despierto. Estoy absolutamente convencido, teórica y prácticamente, de que esto es perfectamente factible. Al igual que se necesita aire para los pulmones, la oración lo es para el alma. ¿Qué aire es para los pulmones? Así que la oración es para el alma. Una persona sin oración se secará y se sofocará.
Me dicen los sobrevivientes al COVID-19, como mi buen amigo Mario Gallardo me empolea, que el síntoma más aterrador que él sintió durante semanas de agonía terrible fue la baja de oxigenación y el no poder respirar bien. Y que es una experiencia tan aterradora que no se la desea ni al mismísimo mal. Ya para que no se la desea al peor enemigo de nuestra patria es mucho decir. Bueno, pues así como el dicho este causa pérdida de la capacidad respiratoria al llenarse la sangre de trombos, ¿sí?, que impiden el flujo libre del oxígeno en los alveolos pulmonares, de esa misma manera una persona sin oración se seca y se sofoca y deja de respirar espiritualmente, literalmente. Esa es entonces la regla número 4. Veamos la 5. Nos dice el padre Brum, reconciliarse. La reconciliación es una carretera de 2 vías, voy y vengo. Voy a pedirte perdón y vengo a perdonarte. Te perdono y te pido perdón. Y el objetivo es la reconciliación. En el Evangelio, Cristo afirma que si antes de hacer una ofrenda en el altar, esa persona tiene algo contra su hermano, primero tiene que hacer las paces y solo entonces podrá realizar la ofrenda. En otras palabras, Cristo quiere que al menos nos esforcemos por vivir la misericordia y superar cualquier forma de resentimiento en nuestra vida. Además de que el resentimiento, pues es tóxico para la persona que los vive. Brutalmente tóxico y ojo, el resentimiento científicamente se ha comprobado que es la fuente más tremendamente frecuente y poderosa para la generación del cáncer. Cáncer en cualquier parte del organismo. Por ello, afirma este sacerdote que es tan importante recordar las palabras del poeta católico inglés, Alexander Pope: errar es humano, perdonar es divino. Así que el que perdona se asemeja a Cristo. Regla número 6. Dice la regla 6ª, nunca desesperarse, sino confiar siempre, habitualmente, en la misericordia de Dios. Me ha tocado, entre los numerosos pacientes y alumnos que atiendo en los varios grupos que tengo en acción cada semana, hoy nada menos me pasó, no digo su nombre, ojalá esté por aquí presente porque va a sentir la pedrada. Una persona me dice, no, yo prefiero ya tirar los bártulos y no proseguir con el proceso de terapia porque mi hija se fue con un galán, estoy muy desesperada y mejor ya no seguimos, doctor. Y bueno, empecé a platicar con ella, chateamos ampliamente durante media hora o 40 minutos y al final terminó convencida de que lo conveniente era continuar. ¿Qué le había pasado? Se desesperó por no tener suficiente confianza en que cada vez que hacemos algo bueno y con buena intención, ojo, y sin importar el resultado, porque lo que cuenta es la intención y el esfuerzo, estamos poniendo nuestra parte. Y naturalmente, obligadamente, Dios pondrá el resto. Dios pondrá su parte. Pero hay que hacer la nuestra, porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Así que al llegar el momento de la muerte y en esta estancia terrenal, la pregunta que sugiere el padre Brum es, ¿confiamos realmente en la infinita misericordia de Dios? Para ello recuerda las palabras de San Pablo, cuando dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la segunda lectura de la misa de ayer, cuando San Pablo dice, me glorío de mis debilidades, porque de esa manera me doy cuenta del poder de la misericordia de Dios. Igualmente, Santa Faustina Kowalska
insistía en que el peor de los pecadores puede ser el más grande de todos los santos. San Pablo lo fue, San Pedro lo fue, al negar a su maestro unas horas antes de la crucifixión, ¿sí? Y que le costó llorar el resto de su vida. 3 veces lo negó, ¿sí? Entonces, no, a mí me gusta mucho un dicho que también me decía mi padre: no hay pecador sin futuro, ni santo sin pasado. ¿Y qué pasado? Bueno, ahí tenemos cuál fue la primera persona a la cual Cristo se le aparece después de resucitar. Pues a una antigua pecadora, María Magdalena. Tuvo el privilegio de ser una mujer. Esto va como un seco mandarinazo para los que a los católicos nos acusan de misóginos, ¿no? Ninguna misoginia cabe en el verdadero católico, comenzando porque el Señor nos da el ejemplo de la enorme importancia que tiene la mujer en la vida de la humanidad. Es tan importante que hasta se buscó una de mamá, porque él en su infinito poder hubiera nacido por generación espontánea, sin necesidad de fecundar el vientre de una virgen. Doctor, perdón, ¿pudiera repetir esa frase tan maravillosa que dijo? No hay pecador. No hay pecador sin futuro. Sin futuro, ya. Ni pecador, ni santo sin pasado. Oh, gracias. Sí, y obviamente el mejor ejemplo, pues esa tremenda pecadora que fue María Magdalena, que se convierte en la figura, pues, femenina más amada por Cristo, ¿no? Al grado de que es la primera a la que se le aparece, saliéndose un rato después de salir de la tumba. ¿Bien? Todo depende de la disposición del corazón y de tener una confianza ilimitada en que la misericordia de Dios es infinita. Pero ojo, esto no quiere decir confiarnos en que, pues entonces si la misericordia de Dios es infinita, pues muy a gusto seguiré pecando. No, eso no es misericordia, eso es buscar que Dios sea mi cómplice. Es la línea del menor esfuerzo. No, qué terrible error sería. Tenemos la obligación, y esto lo señalé desde las sesiones pasadas en el ámbito de lo intelectual, a andar siempre a la casa de nuestros errores. Pues aquí la idea es andar siempre a la casa con Z de nuestros pecados. Pero al mismo tiempo que andamos a la casa y extinción de nuestros pecados, confiar en que nuestro presente y nuestro pasado entrará dentro de la misericordia divina. Bien, la regla número 7. Vivir o aprovecharnos de la frecuente oferta que hace la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el Papa Ratzinger, el Papa Juan Pablo. San Juan Pablo lo declaró muchas veces, no sé cuántas, pero bastantes, de lo que se llama la indulgencia plenaria. La próxima, este año seguramente Francisco lanzará alguna otra propuesta de indulgencia plenaria, que invariablemente tiene varias características. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son las 5 exigencias para obtener la indulgencia plenaria cuando el sumo pontífice, que es el único que lo puede decretar, urbi et orbi, a la nación y al mundo, a la ciudad y al mundo, todos tenemos la obligación de cumplir para obtener el don gratuito, maravilloso, de la indulgencia plenaria? ¿Qué tan puro quedas después de una indulgencia plenaria? Tan puro como lo está un bebé recién nacido, que ni siquiera puede pecar porque todavía tienen que pasar muchos años para que llegue a tener conciencia del bien y del mal. Bien, ¿cuáles son estas 5 reglas? Primero, confesión. Confesión amplia, sincera, profunda, sin prisas. Después de un buen análisis de conciencia, de un buen examen de conciencia. Una confesión bien preparada y sacramental. Sacramental.
aclaración para muchas personas que tal vez no lo saben. Si el sacerdote tiene una señora escondida por si es pederasta, si es cómplice de narcotraficantes, como muchísimos curas en Sonora, Sinaloa y todo el noroeste de México, si es el hombre más indigno que pueda darse en tu colonia, en tu ciudad, en tu nación, tiene un don, que es el poder de perdonar los pecados. No importa su nivel de indignidad personal, ni siquiera se necesita que el sacerdote esté en gracia para que su absolución tenga un valor eterno. Por eso, el don de la gracia que se otorga al penitente en la confesión se llama ex opere operato, que en latín quiere decir la confesión opera por sí misma, independientemente del grado de santidad o pecaminosidad de quien la imparte. Así que no me vengan con cuentos esos que se han separado de la iglesia o que le hacen fuchi al ir a misa porque conocen que el cura es corrupto. No tienen pretexto, porque aunque el sacerdote esté en pecado, cuando él celebra la fórmula de la consagración del pan y del vino, tiene el poder de convertirlos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El que no sabe esto es que no sabe nada. Ni siquiera católico podría llamarse, aunque sí esté registrado en su acta de nacimiento o por las fichas del INEGI. El católico sabe que los sacramentos como la Eucaristía y la confesión, sobre todo la confesión, tiene ese poder maravilloso del ex opere operato. Obran por sí mismas, sin importar el grado de dignidad de quien lo imparte. En caso de no poder optar por la confesión sacramental, directa, física, la Santa Sede pide un acto de contrición perfecto y arrepentimiento profundo con la intención de confesarse en cuanto sea físicamente posible hacer. Es el primer requisito para alcanzar la indulgencia plenaria cuando el sumo pontífice así lo decrete. Siguiente, oración. Si el rosario más sagrado se recita en la familia o frente al Santísimo Sacramento, esta es una oración que puede ayudarnos a adquirir la indulgencia plenaria. Ya te confesaste, pues quédate por ahí y reza un rosario. Ya sea en la iglesia o con tu familia, o si no tienes ni iglesia ni familia, o está lejos o no tienes acceso a ellas, pues tú solito. Tercera condición. Hacer oración por el Papa. Muchos me han dicho, es que el Papa anda por ahí aplaudiendo a un tal James Martin que dice que la homosexualidad práctica es un camino para alcanzar la gloria eterna. En este Papa yo no creo. Bueno, pero es el Papa. Y lo es mientras no se demuestre que es antipapa. Y dudo mucho que se pueda demostrar que es antipapa. Y más que nunca entonces necesitamos orar por él. Porque si con esa carta que le da de apoyo a James Martin, un verdadero perverso, maligno, es un error, y creo que es un error, pues con mayor razón hay que pedir por el Papa, para que el Espíritu Santo lo ilumine en acciones que no son ex cátedra, porque además lo hizo a título personal, pero que sí son errores terriblemente graves e imperdonables en cierta forma. Y no es uno, son muchos. Hay que orar por él. Claro que sí. Después del rosario se deben ofrecer oraciones por la intención del Santo Padre, más Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Siguiente y cuarta condición para obtener la indulgencia plenaria es la misa y la comunión. Asiste a misa completa y comulga. De capital importancia es la asistencia a la misa, la participación plena, activa y consciente en la misa, y lo más importante,
la recepción ferviente y amorosa de la Sagrada Comunión, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesús. En este caso, muchas personas tan solo pueden optar por la comunión espiritual. Y la quinta condición, de modo formal, incluso a escala de juramento o cuando menos de compromiso de palabra de honor, renunciar y rechazar el pecado en su totalidad. Y no solo el pecado en sí, sino las ocasiones para cometerlo. Muchas personas buenas, de buena intención, caemos con facilidad en el pecado porque nos ponemos en la pecadera, ¿no? Nos ponemos en la rimadera, porque no somos capaces de distinguir con inteligencia, astucia y claridad objetiva la ocasión de pecar, la oportunidad de hacerlo, que es como dice aquel dicho, en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Pues no entres a la casa del jabonero, porque te aseguro que cuando menos resbalas, ¿y qué tal si te caes? ¿Y qué tal si te rompes la crisma? ¿Qué sería el pecado? Si estas 5 condiciones se llevan a cabo con pureza de corazón e intención, entonces la indulgencia plenaria se puede adquirir perdonando no solo los pecados, sino también el castigo temporal que se acumuló hasta ese momento. Quiere decir que si en ese momento y mientras no pierdas de nuevo la gracia, te mueres, no pasas por el purgatorio. Te vas straight ahead, derechito al cielo, sin pasar por la terrible aduana del purgatorio. Ayer que mi esposa y yo por primera vez en año y medio decidimos echarnos una canita al aire y fuimos a ver, fuimos al cine. Muy divertida la película, Rápidos y Furiosos 9. Pusieron a raíz del COVID una torreta para validar el boleto sin que una persona esté a la entrada de la sala pidiendo el boleto. Y dice ahí, directo a su sala. Y yo pensé, chispas, cuando me muera así quiero entrar al cielo. Directo a la sala, ¿no? Octavo consejo del Padre Brum. Acudir a Nuestra Señora del Santo Rosario. Doctor, disculpe. Al final las preguntas. Ah. Al final. Sí, déjame terminar y te doy mano para hacer preguntas. En Fátima, Nuestra Señora, decimos Nuestra Señora de Fátima, pero es un error. Se llama en realidad Nuestra Señora del Santo Rosario, que se aparece en Fátima. Y entonces la gente que no sabe mucho le dice, Nuestra Señora de Fátima, pero no es la advocación correcta. La advocación correcta es, como lo acabo de decir, Nuestra Señora del Santo Rosario, o Nuestra Señora del Rosario. En Fátima, Nuestra Señora pidió a los niños, Jacinta, Francisco y Lucía, en cada una de las apariciones, que se rezara el rosario. Cada vez que rezamos el rosario nos estamos preparando para una muerte santa y feliz 50 veces. ¿Cómo y con qué palabras? Bueno, las últimas palabras del Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén significa así sea. Le rogamos pues a Nuestra Señora que esté con nosotros en esos últimos y críticos momentos para que podamos exhalar nuestra alma en el corazón de Dios. 9. Recibir los últimos sacramentos antes de la muerte. El Padre Brum destaca que la gracia de recibir los 3 sacramentos antes de morir y el perdón apostólico, este es el orden apropiado. Primero, confesión sacramental. Segundo, unción de los enfermos. Y finalmente la recepción del viático, la última comunión antes de nuestra partida final. Como una ventaja adicional, el sacerdote puede ofrecer el perdón apostólico, que consiste en estas breves pero poderosas palabras. Por los santos misterios de nuestra redención, que Dios Todopoderoso
te libere de todos los castigos en esta vida y en la vida futura. Que te abra las puertas del paraíso y te dé la bienvenida a la alegría eterna. Yo haría una corrección al padre Brum, con perdón de él. No pondría alegría, porque alegría es en la tierra. Yo pondría la palabra, y lo corrijo, felicidad. Felicidad eterna. Es mucho más que la alegría. Y 10, ¿qué palabras te gustaría que fueran las últimas en la tierra? Tus últimas palabras en la tierra. Y el padre Brum nos cuenta, y me parece un consejo insuperable, lo siguiente. Dice, he pensado en esta pregunta con cierta frecuencia y he llegado a esta conclusión. Quisiera que mi corazón en esos últimos momentos exprese 3 sentimientos. Son las siguientes. Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pobre pecador. 1. 2. Jesús, en ti confío. 3. Jesús, te amo. Bien, pues hasta aquí nuestra exposición del día de hoy y abrimos paso a las preguntas, comenzando por... Adelante, nos queda un buen tramo de 25 minutos para escuchar de este grupo sus dudas, comentarios, aportaciones, opiniones, etcétera. ¿Quién abre cancha? Doctor. Sí. Adelante. Me vino a la mente ahorita con lo que usted nos está dando de los 10 maneras para alcanzar la gracia. Mantener la gracia. Para tener la gracia. Ajá. Dígame si yo estoy mal, porque resulta que ya ve que ahorita con la eutanasia, ¿no? Que yo pienso que en la enfermedad, nuestro Señor, como que tenemos más conexión con Él, porque nuestra alma está un poquito más, no débil, sino un poquito más sensible a Él. Y yo tengo estas palabras, yo les he dicho a mis hijos, si llego a caer en coma y les digan a ustedes, córtenle para que la señora esté sufriendo y que ya no sufra y que se vaya, digo a mis hijos, no me vayan a cortar nada, déjenme ahí porque algo he de estar pagando y yo prefiero estar allí pagarlo para llegar aquí. bien allá. Sí, claro. Entonces, yo pienso que también esto de la eutanasia va en contra va en contra de la voluntad divina, porque es el único que da la vida y la puede quitar. Sí, entonces... Dentro, claro, en el marco ético, en el marco práctico cualquiera te puede matar o quitar la vida, pero no hay como aceptar su voluntad. Y si su voluntad es, como de hecho ha sucedido con muchísimos santos, que han tenido una agonía lenta y larga, incluso con llagas espantosas. Probablemente voy a buscar las biografías de los más notables santos que han sufrido verdaderamente lo indecible, pero que hasta el último segundo de su vida han hecho de su enfermedad y de sus dolores físicos, mentales, emocionales, pero sobre todo articulares o donde sea, en el cuerpo, esa ofrenda a la pasión de Cristo. ¿Sí? Sí, y es lo que nos ha hecho santos incluso. ¿Sí? Y le soy sincera, ese es mi miedo de morirme, que yo caiga fulminada y que no me dé tiempo de pedirle perdón a Dios, porque pues uno siempre alerta. Sí, siempre trato. Es como el que tiene comprado un buen seguro de vida. Empieza a funcionar en el momento que te mueres. Sí, pero trato de estar en confesión, mis rosarios, pues de que tuve mi conversión al catolicismo, porque ya era cristiana, pero no tanto, no muy católica. Entonces siempre trato de mantener mi confesión por necesidad, no porque yo quiera, yo necesito mucho del Señor, no, pero ese ha sido mi miedo más fuerte de morirme, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es malo, ahí es una pregunta, doctor, ¿es malo, por ejemplo, yo me entero de alguna parroquia que tenga indulgencias plenarias, que de hecho
Y ahí voy, ándele, ¿no? Ahí voy, trato de mantener todos estos puntos porque ya nos habían dado estos puntos y y ofrecerla por los difuntos. Haga de cuenta que si sé de una iglesia o de tal fecha que hay indulgencia plenaria, trato de estar con mi confesión, con mis oraciones, con mi rosario, mi visita al Santísimo, por el Papa, y haga de cuenta que soy como una casa... Casa indulgencias. Casa indulgencias. No casa ándele. fantasmas, sino casa No. indulgencias. Pues te felicito y la verdad es que a mí gracias. me alegra, me conmueve y me arrastra tu ejemplo. No, muchas gracias, doctor. Con usted aprendo mucho también. Muchas gracias. Excelente. ¿Quién más quiere preguntar, participar, etcétera? Aportar. A ver, Osvaldo, enciende tu micrófono, Osvaldo, y luego Lili Baglietto. Para tener conciencia y razón acerca de la totalidad del pecado, para no engancharse, ¿cuáles serían los pasos mejores que usted podría sugerirnos? Pues aplicar las 12 reglas que vimos en sesiones pasadas. ¿Cuál fue la principal? Reconocer que en cualquier momento te puedes equivocar y ser un cazaerrores tuyos, no del prójimo, no de tu esposa, no de tus hijos, los tuyos. Es la mejor preparación para mantenerse en estado de alerta, convertirse en un autocrítico habitual y permanente. ¿Qué se me olvidó? ¿Dónde la regué? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice mal? Y buscar siempre el error y arrepentirse y si ofendiste a alguien, pedir perdón, como lo dije hace un rato en la exposición. Reconciliarte con quien te ofende y con quien hayas ofendido. Así de sintético te lo quiero proponer, ¿ok? Ok, y las 10 sugerencias que dio del padre Brun, ¿sí? ¿Las va a dar o...? Sí, las voy a poner ya sea al rato o mañana, las voy a poner en texto para que todos las puedan leer y tener, aparte de que voy a subir el video, por supuesto. O sea, lo van a tener en texto y en video. Ok, cuando la persona no acepta el perdón o la disculpa, pedir perdón, ¿qué se puede hacer? A ver, no entendí tu pregunta. Cuando uno le pide perdón a la persona y no quiere la persona. ¿Perdonarte? Ese es su problema. Él es el que está mal. Él se la pierde. Y si muere sin perdonarte, pues se está condenando en vida eterna. El que no perdona no puede tener gracia de Dios. Dios no lo va a perdonar y le va a decir en su juicio personal, no te conozco. No te conozco, así, con esas palabras. Así que mejor, si tú pides perdón 2, 3, 5 veces y te rechazan el perdón, pues haz mucha oración, sacrificio, penitencia, Eucaristía, misa, rosario por esa persona, para que Dios le ablande el corazón. Bien. Gracias, Osvaldo. Muy buena pregunta. ¿Quién más quiere participar? Lili y luego Yasmín, era el orden el que había dicho. Adelante, Lili, enciende tu micro. Bueno, buenas tardes a profesor y a todo el grupo. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien, te okay. escucho muy bien. Ok, bueno, respecto a las indulgencias, yo quería comentar que las indulgencias las podemos ganar todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Y no tenemos que buscar por ahí, porque fíjese que el padre Jorge Loring tiene un libro muy bueno que se llama Para Salvarte. Y ahí en ese libro el padre comenta que podemos todos los días ganar las indulgencias con las características que usted nos dijo, la confesión, la oración, la comunión, todo esto, ¿verdad? Las oraciones por el Papa. Y lo podemos ganar simplemente con el rezo del rosario en familia, cumpliendo con esas. Con el rezo del rosario frente al Santísimo. Con la adoración de media hora
del Santísimo en una capilla. Podemos ganar la indulgencia también, leer la Biblia media hora en familia o solos. Entonces, como dijo él, es una riqueza que la Iglesia Católica nos da porque nos podemos ganar una indulgencia por día. Otro sacerdote comentó en una ocasión también acerca de las indulgencias que cuando las ganemos, puede ser, ya sabemos que puede ser por nosotros mismos o por algún difunto, no puede ser por otra persona viva. Y dice que las podemos dárselas a la Virgen María, que es la reina del purgatorio, y ella sabe bien a quién es el alma que necesita la indulgencia. Y dice el padre, bueno, van a decir, pero pues nunca voy a sacar indulgencias por mí misma. El alma que es compartida y regala sus indulgencias a la Virgen cuando las gana, la Virgen nunca lo va a dejar ni a uno ni a su familia envolverle las indulgencias, en ayudarle a la hora de la muerte. Muy bien, por eso se llama María, medianera universal de todas las gracias. Correcto, muy bien. Oiga, ahora otro detalle sobre el de la misericordia de Dios, de lo que usted hablaba. Sí. El Sagrado Corazón de Jesús le comentó a Santa Margarita María Alacoque cuando en las apariciones que tuvo ahí en Paray-le-Monial, le dijo, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente, porque las almas confiadas son las robadoras de mis gracias. Eso fue lo que el Sagrado Corazón dijo. Y también esto se refiere a la última parte que usted nos habló, a la hora de nuestra muerte. Él también nos dio la promesa de los 9 viernes primero de mes. Si comulgamos 9 viernes, con todas estas características que usted nos dijo, confesión, oración, comunión, todo, comulgamos los primeros 9 viernes de mes, entonces nuestro Señor a la hora de la muerte no va a permitir que nos quedemos en los últimos auxilios espirituales. Muy bien. Quiero aquí interrumpirte un momentito para platicarles algo anecdótico. Yo me pasé desde cuarto de primaria hasta tercero de prepa, primero en el Instituto Fray Juan de Zumárraga y después en el Instituto Patria. Era obligatorio que toda la escuela en masa fuéramos a comulgar los primeros viernes de cada mes. Y eran interminables colas de chamacos revoltosos, confesándonos y después comulgando. ¿Cómo le agradezco al padre Ugartechea, que era el director del Fray Juan de Zumárraga, y después a los jesuitas del padre del Instituto Patria, que desafortunadamente por andarse por ahí desviando hacia la teología de la liberación, cerraron el Patria unos años después de que yo terminé la prepa. Pero eso es una gracia que el cielo nos regaló a docenas de miles de chamacos que durante 30 o 40 años, o tal vez más, cursamos en esas escuelas que realmente eran católicas y que hoy, déjenme decirles, no conozco ninguna. Cuando menos en la ciudad donde vivo, que es prácticamente la capital de la República, ¿no? Debe haber tal vez por ahí alguna, pero no la conozco. Así es. ¿Qué más? Por último, nada más una anécdota que nos contó un sacerdote, muy buen sacerdote que tuvimos hace tiempo en nuestra parroquia. Él dijo que lo mandaron a un pueblo acá de la sierra de Chihuahua que no conocía y el padre se perdió. Entonces iba solo y no sabía, y a lo lejos vio una pequeña casa y se acercó para preguntar dónde estaba y cómo podía ir a aquel pueblo que lo mandaron. Entonces le habló una señora ya grande y le dijo, pase, pase. Mire, soy sacerdote y vengo buscando este pueblo. Le dijo, ay, Dios mío, bendito sea Dios, porque mi esposo está en cama y está muriendo. Dice, ¿no podría usted confesarlo, padre? Sí, y lo confesó, le dio los últimos auxilios y luego le contaron que ellos todos los viernes primero iban a caballo a otro pueblo lejano donde había iglesia a comulgar y que no habían dejado de hacerlo 9 viernes primero. Y cuando el Señor estaba muriendo, le tocó que ese sacerdote se hubiera perdido y hubiera llegado allá a su casa a darle los últimos auxilios. Es verídico. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Correcto. Sí. Bueno, las cosas pasan siempre por algo. Claro que sí, profesor. Muy bien. Y el que era el profesor de Domingo Sabio era don Juan Bosco. Mi tocayo, San Juan Bosco. Su tocayo. Sí, muy bien. Bueno,
Gracias por todo. recordármelo. Muy bien. Sí, padre. ¿Quién más Sí. quiere comentar, preguntar, participar? Por ahí ya no teníamos otra manita levantada, pero adelante, Jazmín. Yo, doctor, tengo una duda. Por ejemplo, el año Sí. pasado, me parece que en noviembre el Papa dio una Fue indulgencia en noviembre. plenaria a todos los Sí. que murieran por COVID. Pero mi pregunta es, todos aquellos que están en pecado mortal o que no han aceptado la fe católica o incluso, no sé, algún masón que cumple la condición de haber muerto por COVID, Sí, ¿gana la pero indulgencia plenaria o cómo se no, maneja ahí? pero es que aplican las otras reglas. Él no dijo, vas a ganar indulgencia plenaria por morirte de COVID. No. Dijo, las víctimas de COVID que cumplan con las condiciones disciplinarias milenarias para obtener indulgencia plenaria, pues se ganan indulgencia plenaria. ¿Sí? Pero no está Entonces una persona que excluyendo, no frecuentaba la gracia queda exenta de eso. pues no le abarca la sombrilla, ni se Ok. arrepintió, ni se confesó, ni comulgó, ni fue a misa, ni rezó el rosario, nada más se murió de COVID. Bueno, pues Y es que yo he escuchado mucha gente que está muy como pensando que sus difuntos familiares ya están en el cielo porque no, bueno, murieron de COVID y eso por se esa llama indulgencia. pensamiento Pero... mágico. Pensamiento mágico que es muy típico de la subcultura de la inmensa mayoría de los pobladores de mi amado México, que también se llama sincretismo. El sincretismo consiste en que en un mismo altar tienen a la Santa Muerte, a San Malverde, un crucifijo y la Virgen de Guadalupe. Y creen Y que al por mismo nivel. persignarse con el primer quinientón de dólar que se ganaron con una merquita de droga que mandaron a Atlanta o a Los Ángeles desde la selva chapaneca o desde el DF, ya con eso tienen ganado el cielo. Ese sincretismo, esa ignorancia religiosa tan profunda que padece México, es la que con ese tipo de eventos pretendo combatir a muerte. ¿Sí? O sea, extinguir en la mayor cantidad de personas el pensamiento mágico y el sincretismo, que da origen a esas creencias que, pues, digamos, en el menos malo de los casos, no pasan de una ingenuidad propia de un niño de kinder, ¿no? Aunque el señor tenga 50 años y a lo mejor hasta un doctorado en la UNAM, ¿no? Porque generalmente el mexicano, ¿cómo te dijera? Me decía un viejo maestro, el problema del mexicano es que pretende seguir usando su trajecito de primera comunión, hablando en términos de cultura católica, pues ya no cabe ahí, ni siquiera puede meter una pierna. Por lo tanto, el traje de la cultura católica tiene que crecer junto con la edad y el cuerpo y las condiciones socioculturales y la inteligencia para poder tener los conocimientos suficientes que te hagan conocer a Dios. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que la ruta real, el camino regio para el conocimiento de Dios es la inteligencia. Y obviamente en ese país pues brilla por su ausencia. No es que el mexicano sea tonto, no. El mexicano en general es listísimo, muy astuto, muy aguzado. No se dice abusado con B de burro, sino aguzado con G, como aguja, de aguzado, ¿no? Pero no tiene la cultura, la inteligencia para entender y vivir verdaderamente su fe. Por eso yo siempre he dicho que México es mayoritariamente un país de bautizados, indudablemente, el 92% está bautizado según el INEGI, ex cristiano, neopagano. Ese es el tipo de personas que piensan que así se van derechitas al cielo. Sorry, menuda sorpresa que se van a dar. ¿Eh? Compraron boletos y falsos. otra cosa, doctor. ¿Sí? No sé si soy yo nada más, pero me parece que en la clase pasada nos quedamos en el punto 7 de las 12 reglas para la formación de la humildad intelectual y nos faltaron las otras 5. Lo que pasa es que hay un video que no he subido, pero queda subido mañana, donde explico las otras 5. Okay. Sí, es una falta de memoria, me falló la memoria y me faltó subir las otras 5 reglas, pero mañana quedan subidas o a más tardar el viernes. ¿Sí? Gracias, Andamos doctor. de parto de mi
hija Andrea y un poco patas arriba, con iris y venires y precauciones y recomendaciones y médicos y demás. Entonces estoy un poquito fuera del sistema, pero te prometo que la subo. Gracias, doctor. Bien, Felicidades. gracias por recordármelo, Jazmín. Muy, muy valiosa tu pregunta y tu petición. Muy bien, ¿alguien más? Qué gusto verte, José Méndez. Por fin te conozco. Estás muy chavo, man. ¿Cuántos años tienes? Sí, encendí la cámara para que por lo menos pudieran ponerme cara. Que es la primera vez que estoy aquí con ustedes. Sí. ¿Qué te pareció la sesión? Muy bien, de hecho, sí podría quizás pretender aportar alguna cosa con respecto a la gracia. Y bueno, primero tengo 27 años, ¿no? Respondiendo a su pregunta. Eres mucho más joven, ¿eh? Sí, me lo han dicho igual. Muchos de mis clientes, oye, que tú eres el arquitecto, pareces de 22, no sé qué yo. No, pues tengo 27. Yo creo que hay dos fenómenos. Uno se manifiesta más en los jóvenes y otro más en los que son adultos. Y el primero es que los jóvenes muchas veces vivimos tambaleándonos entre la vida de gracia y realmente la muerte espiritual, ¿no? Ese es, digamos, lo que pasa más frecuentemente entre los jóvenes. Ahorita estoy aquí en Sayulita y aquí en Sayulita, pues bueno, como es una zona con una comunidad... ¿De? Nayarit. Nayarit, ok. Sí, y como es un lugar con una zona turística, realmente la comunidad internacional es mucha, pues bueno, los pecados están saliendo del atrio. Sales del atrio, increíblemente, a 2 pasos tienes los bares, tienes los antros, tienes muchas tentaciones, ¿no? Entonces, eso es complicado, pero también quisiera hacer una invitación quizás a nunca sentirse cómodos y a nunca permitir que la vanidad, porque rezamos el rosario todos los días o porque comulgamos frecuentemente, porque la gracia santificante, alguien puede estar en gracia 50 años sin haber crecido, sin haber aumentado la temperatura, digamos, por así decirlo, del termómetro de su gracia. Sí, exacto. Claro, ¿no? Y eso es algo que creo que pasa un poco más en los que no son tan jóvenes, ¿no? Entonces, y pues por poner un ejemplo, ¿no? Creo que la Virgen María, incluso la Santísima Virgen María, pudo incluso ser más perfecta de lo que ya fue, ¿no? Porque compararla con Dios, cualquier cosa que compares con Dios, por más cerca que esté de Dios, siempre es distancia infinita. Y pues eso, quisiera que todos estuviéramos conscientes de que siempre podemos hacer quizás un acto de fervor, un acto de fe mucho más grande del que los que ya hemos hecho, y que nuestro termómetro de la gracia santificante siga creciendo todavía más. Toda la vida. Muy bien, Pepe, valiosísima tu aportación. Yo quisiera presentar a Pepe como un nuevo integrante de nuestro grupo. Apenas tuve el gustazo de conocerlo ayer en una sesión sobre ideología de género que resultó, que además es la base para un debate al que están todos invitados para el jueves 15 a las 8 de la noche, con sus hijos, sus nietos, no menores de edad, solamente que anden por ahí de los 16, 17 en adelante. Es un debate que vamos a tener sobre ideología de género. Pero lo que quiero platicarles, porque las bases para esta invitación van a estar en el chat, y les ruego a todos leer el chat, por favor, donde voy a publicar qué se necesita para poder participar en ese debate. Les quiero presentar a Pepe en sus propias palabras. Quisiera que nos repitieras a todos, Pepe, lo que nos dijiste ayer. Que tú aspiras a ser... Síguele. Sí, no sé, pues platicando ayer en la charla debate, charla, no sé realmente en qué se convirtió. Pues en mi presentación, creo que todos sabemos lo que es una virtud teologal, ¿no? Que es
es una virtud que pues nos es dada por Dios, ¿no? Que no depende de nuestros méritos y de nuestros esfuerzos que no podemos alcanzar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma Dios ha puesto en mi corazón un deseo teologal, ¿no? Recibido por Él, inmerecido, en ese sentido teologal, ¿no? Y ha sido el soñar, querer ser como Dios me sueña. Fíjense, sueña Pepe con ser como Dios lo sueña. Qué maravilloso, sobre todo viniendo de un chavo arquitecto. Además de chavo, como si fuera poco, arquitecto. Así que un aplauso de todos nosotros, Pepe. Bienvenido, y nos das un tremendo ejemplo con esa claridad con la que lo expresaste desde ayer, y que las 24 horas que me he pasado pensando en esto, no te me has olvidado, y hasta ahorita pues tengo el gusto de ver tu rostro. Bienvenido, y creo que nos puedes aportar muchísimo en próximas sesiones. Bien, pues gracias, Pepe. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Con alguien más que nos quiera preguntar, comentar, etcétera. Es muy importante que sepan que ya terminé hace 2 horas. Sí, a las 8:30 estaba terminando la página 100 de mi nuevo libro, que espero me apoyen con su compra por solo 200 pesos. ¿Sí? El formato PDF a tutiplén de color, precioso me quedó, con el tema de los mitos de la ideología, los mitos de la tiranía de la ideología de género. Los mitos de la tiranía de la ideología de género. Es el libro que estoy presentando recién salido del horno, después de haberlo trabajado durante años, pero me decidí terminarlo, dado que en mis últimos 10 días he gozado de cierta forma mucho más salud que los 8 o 10 meses que estuve bastante grave, incluso hasta con peligro de morirme. La compra del formato PDF de este libro les da derecho a participar en el debate del día 15 en 3 estatus: como debatientes, ¿sí?, como aportadores o como espectadores. Ya nos organizaremos dependiendo de cuántas personas confirme. Tenemos un super invitado, bueno, 2 invitados. Una chica que confesó ser lesbiana, lo dijo abiertamente, sin ninguna pena. La tratamos muy bien. Se quería salir, pero alguien le dijo, no, pues escucha al doctor Abascal y después para que le puedas replicar, y decidió quedarse. Entonces después la invitamos al debate, aceptó el debate y hemos estado dialogando todo el día de hoy por chat para que ella vaya conociendo los temas que se van a tratar. Entonces ella va a ser algo así como lo que en los debates se llama el abogado del diablo. Pero estoy invitando a un misil atómico de alto alcance para, como dice el dicho de los homeópatas, similia simili burcurantur. Uno de los fundadores, de los cofundadores del movimiento Viva Cristo Rey, al cual algunos de ustedes tal vez conozcan, el licenciado doctor en Derecho Constitucional Mario Gallardo Mendiolea, ya aceptó entrar al debate. Así que se va a poner a peso los cocolazos, ¿no? ¿Y por qué lo invité? Pues porque yo no soy abogado. Y Eva trató de llevarme a su terreno sabiendo que me iba a ganar. Si nos ponemos a hablar de leyes, me va a dar 10 y las malas. Entonces, estoy invitando a alguien que le dobla la edad, el grado universitario, la experiencia, la formación, para que nos enriquezcan desde ambos, desde puntos de vista completamente opuestos, sobre esto que es los mitos de la tiranía de la ideología de género. Bueno, pues ya hice mi comercial de la noche y espero que se animen mucho a participar el próximo jueves. El boleto es de 200 pesos, pero ahora no es nada más por estar en el debate, sino por tener en su chat individual el libro a todo color, bien hecho, bien terminado, con autores de primerísimo nivel. Por ejemplo, cito al Papa Ratzinger. Es un capítulo en el que explico con sus propias palabras la forma tan insuperable como él censuró esta ideología luciferina que hoy está carcomiendo el planeta de una manera impresionante. En México los congresos están cayendo en manos de Lucifer a una velocidad asombrosa, ¿sí? Durango, Guanajuato,
Sinaloa, Sonora, y ya todos van para allá, ¿sí? A apoyar el aborto y la ideología de género. Hoy la noticia es que en el DF ya se promulgó que los derechos de los LGTBI, Z, Y y todas las letras que se acumulen tienen rango constitucional. Tienen derecho a adoptar niños, parejas del mismo sexo. Imagínense lo que esto representa. El debate entonces va a tener 3 vectores: el vector científico, el vector teológico y el vector, digámoslo así, de la abogacía, de las leyes, de la Constitución y de todo lo que Mario nos pueda aportar. Así que espero que todos, adultos, jóvenes y no tan jóvenes y no tan, incluso chavos de 14, 15, 20 años, por favor, invítenlos. La sala es muy grande todavía, tenemos un gran cupo para que de manera como un escopetazo que se expanda por todo el país y por todos sus lugares de residencia, podamos realmente combatir este azote del tercer milenio, que es la ideología de género. Porque no, lo malo no está en que alguien o muchos vivan así. Finalmente, pues están ejerciendo su libre albedrío. El problema real es cómo y desde dónde y con qué recursos se pretende imponernos la tiranía de la dictadura de la ideología de género. Es muy importante que todos lo sepan y lo puedan difundir. Bien, pues ya con esta me despido. Muchísimas gracias a todos. Fue un honor, un placer una vez más estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en la sesión normal y luego el jueves en el debate, pero recuerden que el próximo martes a las 8 de la noche tenemos mi exposición para menores de edad. Mayores de 12, menores de 18. Pueden estar los papás, los abuelos presentes, nada más no interrumpir a los niños cuando empiecen a hacer preguntas y ojo con lo que preguntan y con lo que piensan para que los conozcan mejor. Repito, próximo martes, 8 de la noche, Ciudad de México, la presentación de mi libro, pero en lenguaje infantil o adolescente, que será de otro nivel y de otro formato comparado con el de los adultos. Bien, pues muchísimas gracias, buenas noches, les mando abrazos, bendiciones y mis mejores deseos para todos. Y mi gratitud por haber estado en esta sesión. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Descanse. Buenas noches a todos. Siga mejor. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Felicidades, José. Felicidades, José. Claro. Qué bueno que se lo digan. Excelente. Es muy agradable, doctor, ver jóvenes como José. Sí, tremendo. Llenos de ese amor a Dios con esa juventud. Y la verdad eso refresca a los que ya no somos tan jóvenes. Muchas gracias a todos. Así es. Más jóvenes como este muchacho. Necesitamos formar muchos así. Muchísimos. Sí, correcto. Sí, y soy soltero, por cierto. Ah, pues mira. Muy bien. Voy a presentar una de mis nietas que parece Miss México. Por favor. Claro, muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, Dios los bendiga. Que estén bien.